Una niña de 7 años fue llevada al bosque por su padre biológico y abandonada en un nido de serpientes, como si no fuera más que una carga que debía desecharse. Nadie habló, nadie la buscó. Solo un faro de coche atravesó la noche, y una mano se extendió justo a tiempo. De ese toque, una verdad brutal, enterrada durante 4 largos años, comenzó a revelarse. Ella no necesita un héroe. Solo necesita a alguien que no desaparezca. No le digas a nadie que tu padre te trajo aquí, ¿entiendes? Andrew accionó la palanca de cambios bruscamente, mirando el retrovisor, como si temiera que su mirada penetrara sus pensamientos. Un hombre de unos 40 años, demacrado y encorvado, la típica postura de alguien que siempre ha sido indiferente a las apariencias. El olor rancio a cigarrillos viejos impregnaba su cuello, su pelo e incluso su voz. No hablaba en voz alta, pero cada palabra era aguda y seca, la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes, no a responder preguntas. Lila, de 7 años, más pequeña que otros niños de su edad, tenía ojos grandes y oscuros, siempre velados por un velo opaco, la mirada de una niña demasiado acostumbrada a soportar las cosas en silencio. No asintió ni preguntó por qué. Simplemente apretó más fuerte y metió la mano en el bolsillo de su abrigo para sacar un papel doblado. Era una foto de su madre. Su madre sonreía en la imagen, una sonrisa suave y sesgada, como si se inclinara hacia ella. Pero el tiempo, la lluvia y los dedos de un niño habían desteñido la tinta y difuminado las comisuras. Solo los ojos y parte de la boca conservaban un rastro de ternura. El coche avanzaba por un camino de tierra lleno de baches, con las ruedas dando tirones en cada bache, meciendo a Lila de un lado a otro. El bosque a ambos lados era denso y áspero, con los árboles sobresaliendo como huesos a través de la piel de un cuerpo anciano. Lila pegó la cara a la ventanilla, mirando a lo lejos. Cuanto más avanzaban, más extraño se volvía el entorno, sin escuela, sin supermercado, sin mercado nocturno. Solo árboles, rocas y copas de los árboles, pesadas como si oprimieran el cielo. Lila había vivido en otro lugar. Ya no recordaba el nombre, solo que cada mañana, los pájaros cantaban en el techo de la cocina y su madre estaba junto al fregadero, tarareando una canción que nunca terminaba. Hasta que, un día, su madre desapareció. Papá dijo que estaba loca, que no era apta para criar a un hijo, que el tribunal había dictaminado que, de ahora en adelante, Lila viviría con él y la señorita Gloria. Pero Lila sabía que su madre jamás la dejaría comer fideos instantáneos 2 días seguidos. Su madre jamás la obligaría a dormir en el suelo frío. Su madre jamás le gritaría que se callara solo porque llorara en mitad de la noche. ¿Tienes hambre?, preguntó Andrew de repente, como quien recuerda una tarea. Sin esperar respuesta, arrojó un cartón de leche vacío. Golpeó el asiento y rodó al suelo. Tendremos comida pronto, cuando nos detengamos. Papá, ¿a dónde vamos?, preguntó Lila vacilante. Soltó una risa seca y cansada. Solo una escapadita. Nos aburrimos en casa. No respondió. Pero algo en su interior se tensó. Los adultos solo dicen un pequeño viaje cuando no dicen la verdad. Había oído a su madre decir eso una vez, la última vez que llevó su maleta y nunca regresó. El coche se detuvo de golpe. Lila corrió hacia adelante, agarrando a su osito de peluche para mantener el equilibrio. El viento entraba por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra del bosque y el intenso frío de finales de verano. Andrew no dijo nada. Salió y rodeó la parte trasera. Lila lo vio detenerse un momento, con la mirada fija en el bosque, donde la hierba le llegaba a las rodillas y piedras desmoronadas cubrían el suelo. Ninguna señal de advertencia. Ninguna huella. Solo una extensión de tierra abandonada, tan silenciosa que parecía como si el sonido mismo se hubiera tragado. Salir. Él no se dio la vuelta. Papá. Mamá también viene. La pregunta escapó de los labios de Lila como un último reflejo, frágil y tembloroso. Tengo cosas que hacer. Volveré más tarde. Quédate quieto. No te muevas. Ella salió obedientemente, agarrando su osito de peluche y la foto. Andrew tiró su pequeña bolsa de tela al suelo sin decir palabra. Cerró la puerta de golpe, se dirigió al asiento del conductor y no miró a la niña ni una sola vez. Papá. Le gritó Lila con la voz quebrada. Él no se detuvo.
Me portaré bien. Por favor, no te vayas. El motor rugió. El coche viró bruscamente. La hierba silvestre se alzó en remolinos polvorientos, ocultando su silueta entre los árboles, y entonces, desapareció. Lila permaneció allí, inmóvil. No lloraba. No gritaba. Estaba agachada en silencio cerca de una raíz baja, con los brazos alrededor de las rodillas, el cuerpo encogido como una hoja plegada por el viento frío. El silencio invadió el bosque. Era tan profundo que hasta su propia respiración le parecía extraña. Un suave crujido a sus espaldas hizo que Lila se girara. Bajo la hierba, una serpiente de cascabel de cola roja alzó la cabeza y pasó junto a ella como si su presencia no significara nada. No atacó, no se abalanzó. Simplemente siguió corriendo, como una frontera entre la vida y la muerte. La serpiente desapareció tras una roca. Igual que su padre. No hay vuelta atrás. No hay remordimientos. Lila susurró, con los labios temblorosos. Mamá vendrá, ¿no? El viento arreció y le arrancó la foto de las manos. Corrió a recuperarla, apretándola contra su pecho, aferrándose a lo último que le quedaba en el mundo. El sol se había ocultado por completo tras las montañas. La luz se desvanecía, como si ella tampoco pudiera soportar ver lo que quedaba. La niña permaneció allí, sola. Nadie lo supo. Nadie vino. Hasta que, desde lo profundo del bosque, un faro atravesó la noche. No era la luna. No era un sueño. Una luz real, acercándose. La camioneta negra giró por un camino de tierra que bordeaba el bosque, un atajo que pocos recordaban. En el asiento trasero, Nathan Grayson permanecía inmóvil, envuelto en un traje negro arrugado. Su mirada se extendía por la ventana, como si penetrara las sombras de los pinos. Tenía unos 40 y tantos años, y ya le surcaban las sienes canosas, un remanente del dolor causado por la repentina muerte de su esposa 5 años antes. En su regazo yacía un sencillo ramo de flores blancas. Nada del otro mundo. Lo justo para una tumba que jamás olvidaría. Peter, el fiel conductor de 60 años, miraba por el retrovisor y hablaba sin motivo alguno. Algunos días no decía nada. Pero hoy, algo le pesaba en el pecho, como un peso que solo se aliviaba si decía algo sin pensar, cualquier cosa. «Sabes», dijo Peter, agarrando con fuerza el volante, «cuando me casé, pensé que no sobreviviría si ella se iba antes que yo». Nathan no respondió. Se quedó allí, con el ramo aún en su regazo. El vehículo seguía avanzando lentamente entre raíces de árboles y piedras dispersas, con los neumáticos crujiendo suavemente. El sol se había puesto hacía media hora, dejando tras de sí solo una luz gris ceniza, como un recuerdo. La camioneta frenó bruscamente, no por un bache ni una curva cerrada. Peter frunció el ceño e inclinó la cabeza. ¿Oyes eso? Nathan abrió los ojos. Dentro de la cabaña, más allá del ronroneo del motor y el murmullo nocturno del bosque, ambos oyeron algo. Débil. Quebrado. Como el llanto de un gatito. No, más bien un pequeño sollozo. Silencioso y tembloroso. Peter detuvo el coche por completo y apagó el motor. Ninguno de los dos habló. Nathan abrió la puerta con cuidado y salió. El aire frío entró como una caricia indeseada. Dio unos pasos y se detuvo, mirando hacia los árboles que se oscurecían. El ruido se oyó de nuevo, más cerca esta vez, muy débil, casi perdido en el viento. Pedro se movió para seguirlo, pero Nathan levantó la mano. Lo comprobaré. Sin prisa. Sin urgencia. Nathan se apartó del borde del camino, deslizándose entre la maleza baja, con los zapatos crujiendo contra las hojas muertas. El bosque se fue abriendo poco a poco, a solo unos metros, la vio. Una figura diminuta, acurrucada contra el tronco nudoso de un árbol, como si intentara desaparecer en el bosque. Su fina camisa estaba deshilachada. El cabello enredado le cubría la mitad del rostro. Se aferraba las rodillas temblorosas con las manos. En la pequeña palma de su mano sostenía una fotografía vieja y arrugada.
sus bordes estaban borrosos por las lágrimas, sus ojos estaban muy abiertos, no solo asustados, sino que portaban algo mucho más inquietante, la absoluta soledad de una niña demasiado pequeña para entender por qué la habían dejado atrás, y sin embargo, de alguna manera, ya plenamente consciente de lo que significaba no ser elegida. Ella retrocedió al ver a Nathan. Él se detuvo y se arrodilló, con cuidado de no acercarse más. La miró a los ojos, sin buscar palabras de consuelo, ni dulzura ni amistad. Simplemente se quitó el abrigo, se lo ofreció con mano tranquila y le dijo en voz baja: «Tienes mucho frío, ¿verdad?». La niña se mordió el labio y su pequeño cuerpo tembló como una hoja atrapada en un viento picado. ¿Eres un chico malo?». La pregunta hizo que Nathan se detuviera. Asintió levemente y luego bajó la voz hasta casi un susurro, como si la pregunta fuera dirigida solo a él. «No te dejaré aquí». Ella lo miró fijamente un largo instante, inmóvil, inescrutable. Luego, lentamente, con la cautela que solo el trauma enseña, extendió la mano para tocar el borde del abrigo. En el momento en que lo colocó sobre sus estrechos hombros, ella se inclinó hacia él, de repente, instintivamente, sin previo aviso. Nathan lo abrazó, aferrándose a algo que sentía que se rompía en su interior. Era una sensación largamente enterrada, mitad dolor, mitad calidez, como redescubrir una parte olvidada del alma que no estabas listo para afrontar. Unos minutos después, Nathan llevó a la niña de vuelta al coche. Peter abrió la puerta trasera sin decir palabra. Su mirada se suavizó al ver a la niña, todavía abrazada a él, el osito de peluche y la foto. Dentro de la camioneta, Nathan la recostó suavemente en el asiento, le metió el abrigo debajo de la cabeza y luego se giró hacia Peter. El hospital más cercano. Peter asintió y puso en marcha el motor. 14 millas al norte. Un silencio denso e inmóvil los envolvió. El motor volvió a arrancar. Los faros iluminaron la oscuridad. Nathan miró por la ventana, no para olvidar este momento, sino para recordar este arbusto, este árbol nudoso, este claro solitario donde un niño había sido abandonado. Pero no para siempre. La camioneta continuó su camino, dejando tras de sí una oscuridad silenciosa y hueca. Pero esta vez, no se tragó la vida por completo. Esta vez, la luz se abrió paso. Afuera, el viento soplaba a través del pasillo de cristal, trayendo consigo el suave sonido de las ramas golpeando suavemente contra las viejas paredes de piedra. El hospital del condado de Kingswell nunca había sido un lugar ruidoso. Pero el silencio allí no ofrecía ningún consuelo. Un fuerte olor a antiséptico flotaba en el aire, y el tenue parpadeo de las luces fluorescentes proyectaba sombras pálidas en el suelo. Todo en este lugar parecía mantenerse unido, sin hablar, sin romperse, apenas existiendo. En la habitación 2008, Lila yacía acurrucada en el borde de la cama, con la cabeza vuelta hacia la pared. La almohada era demasiado grande para su pequeño rostro, y sentía que todo su cuerpo iba a desaparecer en ella. Un osito de peluche estaba apretado contra su pecho. A los pies de la cama, un abrigo con un ligero olor a humo de leña estaba cuidadosamente doblado. Nathan se sentó en la silla junto a ella, con la espalda recta, las manos entrelazadas y los ojos fijos en la niña. El leve taconeo de los tacones sobre la piedra resonó por el pasillo, acercándose. La puerta se abrió lentamente. Eleanor Monroe, trabajadora social, entró con un expediente delgado en la mano. Detrás de ella estaba el doctor Samuel Lee, el médico que había examinado a Lila el día anterior. Se detuvo cuando vio a Lila incorporarse bruscamente, acurrucándose en la esquina de la cama como un conejo asustado, con sus instintos en marcha. «Sigue muy afectada desde que la encontramos», dijo en voz baja. «Pero anoche, mientras dormía, la oí llamar a alguien». Eleanor asintió lentamente y se sentó con cuidado en el borde de la cama, procurando mantener una distancia respetuosa. Su voz no era ni demasiado alta ni demasiado baja, era simplemente la voz de alguien que conocía desde hacía tiempo la forma y la textura del dolor. «¿Puedes contarme qué pasó, Lila?». La chica no dijo nada. Su mirada se posó en Eleanor y luego la apartó, como si sopesara los pros y los contras de la seguridad frente al peligro. Su pequeña mano empezó a tirar suavemente de la esquina de la manta. Tras un largo silencio, susurró. «Papá dijo que íbamos de viaje, pero no trajo comida. Solo tomó una caja de plástico y me dijo que me sentara en el pasto. Luego se fue».
El doctor Lee bajó la mirada. Su rostro no revelaba nada, pero frunció ligeramente el ceño. Eleanor continuó, lenta y suavemente. ¿Has visto a alguien más? Lila asintió, todavía agarrando la manta. Había una serpiente arrastrándose. Pero no lloré, porque mamá decía que llorar significaba tener miedo. Y yo no quería que mamá tuviera miedo. La sala quedó en completo silencio. Nadie se inmutó. Nadie se apresuró a hablar. Eleanor simplemente se levantó y salió con el doctor Lee. Cuando la puerta se cerró suavemente tras ellos, Nathan se giró hacia Lila. Ella se había vuelto de lado, de espaldas a la habitación, con sus pequeños hombros aún temblando bajo la fina sábana. En el pasillo exterior, Eleanor se apoyó contra la pared y exhaló lentamente, como alguien que rompe la superficie después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Su historia es coherente, le dijo al doctor Lee. Emociones genuinas. Pero necesitamos pruebas. Lee asintió. Veo signos de desnutrición, algunos hematomas antiguos en las muñecas, pero sin más testimonios, es difícil sacar conclusiones. Eleanor suspiró. A la mañana siguiente, el hospital presentó un informe urgente sobre un niño no acompañado que presentaba claros signos de abandono. De acuerdo con el protocolo, el caso se reportó como sospechoso de maltrato infantil. El sistema activó una investigación automática. Se enviaron 3 personas, el agente Carter, un ayudante subalterno del sheriff Tom Whitaker, Nora King, una psicóloga especializada en traumas del estado vecino, y June Marlowe, una funcionaria de bienestar independiente contratada para garantizar una evaluación imparcial. Los 3 fueron llamados por el propio sheriff Tom justo antes del amanecer. El sheriff, que ahora tenía 50 y tantos años y era un exmarine, era conocido en la zona no por su dureza sino por su don para escuchar, por su capacidad de distinguir entre un niño que miente y uno que ha sido dejado solo tanto tiempo que ya no sabe lo que es la confianza. No se dejaba influenciar fácilmente. Pero esta vez, las palabras tranquilas de la niña y la mirada angustiada de Nathan lo mantuvieron despierto toda la noche. Los niños inventan historias para no volver con sus padres, dijo alguien. No es raro, sobre todo después de un divorcio. Nadie lo discutió. Pero tampoco nadie estuvo totalmente de acuerdo. Al otro lado de la ventana, Nathan permanecía inmóvil, sosteniendo el abrigo viejo de Lila. No había escuchado toda la conversación, pero la última frase le había bastado. No había ira en su rostro, solo un silencio tan denso que parecía comprimir el aire a su alrededor. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un trozo de papel roto, doblado en 4. Lo desdobló lentamente. El dibujo, hecho a lápiz, representaba un bosque. Un coche. Una pequeña figura que se alejaba. Y un niño pequeño sentado solo en la hierba. Nadie enseña a los niños a inventar detalles como esos. Esa noche, empezó a llover. El repiqueteo constante de las gotas sobre el techo de hojalata del hospital sonaba como un reloj lento y solemne. Lila se despertó alrededor de la medianoche. Giró la cabeza y vio que Nathan seguía allí, con la cabeza ladeada, profundamente dormido en la silla, con el abrigo echado encima. Ella lo observó durante un largo momento, luego susurró, casi sin estar segura de si estaba pensando en sí misma o en el hombre que había quedado. ¿Me crees? Nathan no abrió los ojos. Pero asintió levemente, apenas perceptible, como si lo hubiera ensayado cientos de veces. Si no lo hubiera hecho, dijo en voz baja y firme, ya no estaría aquí. Sobre la vieja mesa de madera junto a la ventana, una vela medio consumida parpadeaba débilmente bajo la luz que se desvanecía al final de la tarde. La pequeña casa estaba enclavada en el corazón de un bosque ralo, donde la madre de Lila, Rachel, había vivido reclusa durante los últimos 4 años. Sin hogar. Sin visitas. Solo unos pocos libros gastados. 2 marcos frente a la pared. E incontables noches tan frías y vacías que parecía que hasta el tiempo se había detenido. Ella estaba sentada a la mesa, sosteniendo un periódico local doblado, sus ojos releyendo un pequeño artículo enterrado entre los clasificados y los resultados deportivos. Una niña no identificada fue encontrada en Kingswell Forest. Actualmente recibe atención médica en el hospital regional. La policía aún no ha publicado más detalles. Sin nombre. Sin foto. Solo líneas descoloridas en papel barato.
y aún así, de alguna manera, esas pocas palabras aplastaron el pecho de Rachel como una tenaza. Despertaron algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, la esperanza. Frágil, insensata y peligrosa. Hace 4 años, Rachel Bennett era esposa. Madre. Pero la etiquetaron de mentalmente inestable tras un divorcio problemático. Andrew Bennett, su exmarido, era un hábil manipulador, experto en aprovechar cualquier circunstancia y persona para estar con su amante. Un juicio breve, un informe psicológico inventado y, finalmente, una sola frase del juez: el niño debe estar con su padre. Eso fue todo lo que se necesitó para que Rachel perdiera sus derechos de custodia. Desde ese día, vivió como una fugitiva, aunque su único delito fue amar a su hija de una manera que el mundo se negaba a comprender. Esa tarde, Rachel entró en el tranquilo patio de la iglesia Grace, un lugar donde había orado innumerables veces sin recibir respuesta. El reverendo Jonah Wells barría hojas. De 60 y tantos años, el único pastor del barrio, era un hombre tranquilo que rara vez se entrometía, pero cuya mera presencia a menudo animaba a la gente a confiar en él. Jonah no era de los que predican. Era el hombre que se sentaba en silencio junto a la cama de los pacientes del hospital, recordando el cumpleaños de un niño que había fallecido 3 años antes. Vio a Rachel y se detuvo, apoyando la escoba contra la valla de madera. Supongo que esto no es solo una visita de domingo, dijo, con voz tranquila, firme y amable, como él mismo. Rachel no dijo nada. Sacó un periódico doblado de su bolso y se lo entregó. Solo después de que él lo leyera, ella habló. Una vez dijiste que si alguna vez necesitaba hablar, si quería volver aquí, necesitaba escuchar ahora. Jonah asintió lentamente. ¿Crees que sea ella? No lo sé, susurró Rachel, pero hay algo dentro de mí que no me deja quedarme quieta. El reverendo la miró y luego se giró hacia el santuario que estaba detrás de él. Deberías hablar con Mary Ellis. Aún vive cerca de ti. Tiene mala vista, pero una memoria aguda. Observa con discreción, sin entrometerse jamás. Si alguien en el pueblo recuerda la clase de madre que fuiste, es ella. La casa de Mary Ellis se alzaba bajo un viejo arce, al otro lado del sendero que conducía al bosque. Había sido una vecina amable, nunca entrometida ni habladora. Quizás por eso seguía siendo una de las pocas personas a las que Rachel aún quería volver a ver. La anciana abrió la puerta cuando Rachel llamó. Sus ojos, nublados por la edad, lograron reconocer la figura que estaba en el porche. Rachel, ¿sigues viva? Oh, no. Quería decir que sigues en este pueblo. Rachel soltó una suave risa. Antes odiaba ese tono medio en broma, pero ahora le parecía extrañamente reconfortante. Se sentaron en la cocina, con el aire enturbiado por las paredes manchadas de humo. Mary sirvió té, le dio a Rachel una galleta rota y se apoyó en la mesa, observando atentamente a su invitada. Te recuerdo, dijo. Todas las mañanas, sacabas tu cochecito al balcón y le cantabas a la niña. ¿Cuál era su canción favorita? Somewhere Over the Rainbow. Rachel asintió y sus ojos se enrojecieron. Fuiste una buena madre, continuó Mary, pero tu marido, le decía a la gente que estabas fuera de control. Gritabas por la noche. Tirabas sillas por las ventanas. Eso nunca pasó, dijo Rachel, no enojada, sino con claridad. Lo sé, respondió la anciana. Pero en aquel entonces, a este pueblo le resultaba más fácil creer que preguntar. Se hizo un largo silencio entre ellas. Entonces, con ternura, Mary puso su mano sobre la de Rachel y la apretó para tranquilizarla. Si crees que esa niña es Lila, dijo en voz baja, no lo dudes. Necesita oír la voz de su madre. Aunque solo sea una vez. Esa noche, el hospital Kingswell estaba como siempre, tenues luces amarillas, el ritmo constante de las máquinas, pasillos que se extendían hasta el infinito como recuerdos de los que no podía escapar. Rachel se detuvo frente a la habitación 208. La puerta estaba entreabierta, un cristal esmerilado ofrecía una vista borrosa del interior. Lila dormía. Una niña pequeña, de espaldas a la puerta, abrazando un osito de peluche, envuelta en gruesas mantas. A su lado, un hombre estaba sentado, hundido por el sueño, con el rostro vuelto hacia la niña, como perdido en sus propios sueños. Rachel no podía ver claramente el rostro de su hija, pero lo sabía.
ella sabía de esa manera profunda y dolorosa que una madre conoce, por los mechones de cabello tirados de la frente de la niña, por la forma en que se subió la manta hasta la barbilla, una costumbre de la infancia, y por el dolor sin nombre que subió al pecho de Rachel, haciendo que sus rodillas se debilitaran. No llamó. No entró. Se quedó allí, lo suficientemente cerca para ver cada movimiento dentro, lo suficientemente lejos para que nadie se diera cuenta de que estaba observando. La niña respiraba con calma. Ni pánico ni miedo. Como si esta habitación perteneciera a otro mundo, un mundo seguro, donde alguien velaba por sus sueños. Ese alguien era Nathan Grayson. Un hombre al que Rachel nunca había conocido, pero cuyo nombre había surgido un día, susurrado por un antiguo vecino de la iglesia. Estaba dormido en el sillón, con la cabeza inclinada hacia la niña y una mano apoyada delicadamente en el borde de la cama. Un gesto discreto, pero suficiente para que Rachel supiera que Lila estaba bien cuidada. Rachel exhaló, no de alivio, sino por la liberación de algo que no se había atrevido a sentir durante 4 largos años, la posibilidad de que alguien más pudiera amar a su hija lo suficiente. Su mano rozó suavemente el cristal, sin dejar rastro. Pero en su interior, viejas cicatrices resurgieron, el recuerdo de haber sido llamada inestable, de intentar hablar, de llorar, de explicarse, solo para recibir miradas frías y el visto bueno final de un juez. Él le había quitado a su hija y la había dejado sobrevivir como un animal en el bosque. La rabia, sepultada durante mucho tiempo bajo capas de miedo, ahora burbujeaba como lava. No era salvaje, sino lúcida. Peligrosa en su claridad. Recuperaría lo que le habían robado, sin importar el costo. En la habitación, Lila se movió, apretando más la manta. Sus labios se movieron, murmurando algo inaudible. A Rachel se le encogió el corazón. Si entraba ahora, no sabía qué haría. Podría llorar. Lila podría no reconocerla. Tal vez tendría miedo. Rachel no estaba lista, no por debilidad, sino porque sabía que aún no había llegado el momento. De repente, una voz suave detrás de ella. Disculpe, ¿está buscando a alguien? Cerca de allí se encontraba una joven enfermera, con rostro amable, sosteniendo un portapapeles. Rachel saltó ligeramente, luego se dio la vuelta, ajustándose la bufanda y bajó la mirada. No, respondió con calma. Solo pasaba por aquí. ¿Había alguien aquí? Esta habitación es solo para cuidados intensivos, dijo la enfermera en voz baja. El paciente necesita descansar. Si son familiares. No lo soy, interrumpió Rachel. Su voz era firme, pero sus ojos ya se habían movido. Gracias. Entonces se alejó, ni rápido ni lento. Cada paso traía un fragmento de recuerdo a su lugar, esperando el día en que lo convocaran de nuevo. En el pasillo, las luces fluorescentes se apagaban, proyectando un resplandor pálido y silencioso. Pero esta vez, Rachel no tenía miedo. Incluso sin saber a dónde la llevaría el camino, había encontrado el suyo. ¿Y tú? Si fueras Rachel, ¿tendrías el valor de volver, sabiendo que podrías ser rechazada de nuevo? Comentario sí si quisieras dar este paso. Comentario no si pudieras esperar un poco más, para una señal más clara. El pueblo de Kingswell se encontraba enclavado en el corazón de un denso bosque, sus caminos serpenteaban como cintas a lo largo de las colinas, sus barrios dispersos se aferraban como susurros a las mañanas brumosas. Todos los sonidos parecían absorbidos por la niebla, excepto el suave timbre del café local, donde los residentes aún se reunían para tomar un café aguado, escuchar la radio a todo volumen y charlar sobre cosas que nadie se atrevía a confirmar. En la carretera principal que salía de la ciudad se alzaba el pequeño edificio blanco de la comisaría local, enclavado bajo una hilera de arces sin hojas. Dentro, el sheriff Tom Whitaker, un hombre de unos 50 años que había trabajado en Denver antes de escapar de las tormentas, revisaba un informe enviado por Eleanor Monroe. Tom era un hombre de pocas palabras. Ojos hundidos, voz profunda, piel curtida por el sol y el tiempo. No revelaba mucho, pero quienes lo conocían bien lo sabían, si miraba un informe en silencio durante más de 3 minutos, estaba a punto de actuar. «¿La niña dijo que su padre la llevó al bosque?», preguntó Tom. Eleanor asintió. «Esto no coincide con la declaración de Andrew Bennett. Dijo que Lila se perdió mientras paseaba por el parque con su nueva esposa». Tom frunció el ceño. «¿Qué parque?».
pinos sombríos. Pero este bosque lleva meses cerrado. Hay serpientes venenosas. Nadie recibe niños allí. Tom cerró el archivo y se puso de pie. Llama a Carter. Quiero revisar las cámaras de vigilancia cerca de Shady Pines, al este de la ciudad. En otra parte de Kingswell, Emily Hart, periodista independiente que vivía encima de un taller de reparación de aire acondicionado, estaba con su teléfono, escribiendo rápidamente mientras tomaba notas. Había trabajado para un importante periódico de la ciudad, pero tras una investigación sobre corrupción médica que la llevó a su suspensión, lo dejó todo y se instaló aquí, ganándose la vida modestamente escribiendo artículos de investigación, de forma discreta, directa y siempre buscando la verdad oculta. Información interna del hospital confirma que la niña no identificada está siendo atendida en la habitación 208, dijo una voz al otro lado de la línea. ¿Una madre vino a reclamarla?, preguntó Emily. No, pero hay una mujer delante de la habitación. No entró. Quizás sea la madre. Emily reabrió un archivo antiguo. El nombre Rachel Bennett. El tema resurgió, relacionado con un polémico caso de custodia infantil de hacía 4 años. Guardó la página, guardó su último borrador y escribió un título. Cuando la verdad pende del borde de la opinión pública. En la tienda General Reynolds, una modesta tienda que también funcionaba como gasolinera cerca del bosque, el sheriff Tom y el agente Carter revisaron las grabaciones de vigilancia. Jake Reynolds, el dueño de mediana edad de la tienda, llevaba viviendo en Kingswell mucho más tiempo que los teléfonos inteligentes. No tenía una relación cercana con nadie, pero guardaba cada recibo, cada nota manuscrita, cada vídeo, como si fueran posesiones preciadas. Y ahora, uno de esos artefactos podría estar a punto de revelar la historia que esta ciudad ha enterrado durante tanto tiempo. Él era el dueño aquí. Jake había señalado la pantalla la semana anterior, temprano por la mañana. Una camioneta plateada se había detenido en la entrada de Shady Pines. La matrícula coincidía con la de Andrew Bennett. Tom observó el vídeo absorto. Un hombre alto con un abrigo gris salió, rodeó el auto y se dirigió al asiento trasero. En segundos, desapareció tras los árboles. Cuando regresó, dijo Jake en voz baja, estaba solo. Tom no reaccionó exteriormente, pero su mano se apretó ligeramente. En la habitación del hospital donde Lila había estado alojada durante días, la luz del sol se filtraba suavemente a través de la ventana, proyectando un pálido tono dorado sobre la fina manta, como el calor final de una estación que llega a su fin. Lila estaba mejor. Ya no tenía vías intravenosas ni fiebre. Pero seguía hablando muy poco. Su mirada, aunque vivaz, siempre parecía rehuir el contacto, como si cada adulto que se acercara le hiciera una pregunta que no estaba preparada ni dispuesta a responder. El sheriff Tom entró en la habitación con Eleanor y un investigador, Carter. Tras una breve conversación en voz baja, Tom se volvió hacia Nathan. Necesitamos más tiempo para construir el caso. El estado de la niña ya no es crítico, y permanecer tanto tiempo en el hospital no está mejorando su salud mental. Los servicios sociales aún no han encontrado un lugar para ella. Nathan permaneció en silencio, intuyendo ya hacia dónde se dirigían las cosas. Eleanor añadió su voz, cautelosa y mesurada, pero no fría. Si lo desea, podemos autorizar la custodia temporal durante la investigación. No es una adopción oficial, pero usted actuará como su tutora temporal. Nadie la presionó. Pero Nathan lo entendió. Si se negaba, la enviarían de vuelta a otro lugar desconocido. De acuerdo, asintió Nathan en voz baja. La llevaré a casa. Cuando se quedaron solos, Nathan se sentó tranquilamente al borde de la cama. Lila dibujaba, trazos ligeros de lápiz, borrosos pero claros. Una casa, unos arbustos y un pequeño sol arriba. ¿Te gusta dibujar, verdad?, preguntó Nathan suavemente. Lila asintió levemente, con los ojos todavía fijos en el papel. ¿Esta casa es un lugar donde hayas vivido antes? No, susurró Lila. Me lo inventé. Nathan sonrió. ¿Quieres intentar dibujar a dónde vas ahora? Lila hizo una pausa, con el lápiz inmóvil. ¿Qué quieres decir? No puedes quedarte aquí para siempre. Dijeron que podía llevarte a casa por un tiempo, hasta que todo se arregle. Se dio la vuelta. No objetó, pero tampoco lo aprobó.
Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, débil, pero real. Lila asintió. De acuerdo. Esa tarde, en casa de Nathan Grayson, el hombre que la había salvado, el aire era un poco más pesado. Lucas Grayson, el sobrino de 15 años de Nathan, preparaba café. Vivía con su tío desde el divorcio de sus padres y siempre se había mantenido alejado del dolor, la esperanza e incluso la compasión. Pero desde la llegada de Lila, algo había cambiado en la casa. No solo había menos silencio, sino también menos frío. Lucas había escuchado una conversación entre Nathan y un oficial. Una vez que se fueron, se acercó y le puso una taza de café delante a su tío. Lo oí, dijo Lucas sin rodeos. ¿De verdad la abandonaron? Nathan asintió sin decir nada. Entonces, ¿por qué no le contaste esto a nadie antes? Nathan miró a su sobrino con voz tranquila. Porque decírselo a la gente tan pronto no significa que te crean. Lucas se quedó en silencio. Luego, tras un momento, suspiró suavemente. Si yo fuera tú, probablemente tampoco sabría en quién confiar. Unos días después, en su desordenado apartamento, Emily estaba sentada rodeada de archivos, con la mirada perdida. Hojeando los documentos, se detuvo en un expediente de divorcio de 2020, el de Andrew Bennett y Rachel Bennett. Investigando más a fondo, encontró un informe de un centro privado de evaluación psiquiátrica, que se había utilizado para justificar la pérdida de la custodia de Rachel. Pero la última nota del expediente paralizó a Emily. Ningún médico había firmado la verificación. El documento había sido presentado por el abogado del esposo. Emily se recostó en su silla, con los ojos cerrados. Algo andaba muy mal. El sol de la mañana del domingo iluminaba suavemente el alféizar de la casa de madera encaramada en la colina. Antaño habitada por una sola persona, ahora resonaba con el suave sonido de pasos, el crujido de una pequeña silla y el clic de una puerta al abrirse. Todas las mañanas, Lila todavía se levantaba temprano, una costumbre de niña demasiado acostumbrada a dormir sin descanso. Pero a diferencia del hospital, aquí podía levantarse de la cama y encontrar a Nathan ya preparando café. Siempre había una silla vacía en la mesa de la cocina. Nathan nunca le preguntó qué soñaba. Simplemente le dio un vaso de leche tibia y le preguntó, ¿cereales o tostadas? Normalmente, Lila no respondía. Pero se sentó. Y para Nathan, eso fue suficiente. En el centro comunitario del pueblo, la pequeña galería de Lie San estaba llena de obras de arte infantiles, dibujos toscos en colores brillantes. Pero solo una obra colgaba sola en un marco de madera oscura. Era de Lila. Lie era una artista que vivió en Vermont antes de mudarse a Kingswell para dar clases. No tenía hijos, pero siempre creyó que el dibujo era la única forma en que un niño podía expresar lo que los adultos se negaban a escuchar. Conoció a Lila un miércoles por la mañana, en una sesión de prueba organizada por Eleanor Monroe. Lila no dijo nada. Simplemente tomó un lápiz negro y se sentó en silencio. Dibujó un árbol sin hojas. Debajo, se alzaba la silueta de una persona, de espaldas, de pie en un trozo de hierba enmarañada. El dibujo hizo que Lea exhalara suavemente. ¿Sabes cómo dibujar una línea del horizonte?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Lila no levantó la vista. Pero por un instante, Lie tuvo la certeza, esta niña no estaba imaginando. Estaba recordando. Por otra parte, cuando Rachel se enteró de que Lila había sido internada con un hombre llamado Nathan Grayson, no dijo nada. Simplemente hizo sus maletas, caminó desde la casa de Mary Ellis hasta la biblioteca pública y recuperó una copia de la evaluación psiquiátrica, el expediente que le había costado la custodia. Cuando llegó Emily Hart, la periodista independiente que había llegado el día anterior, Rachel le entregó la pila de papeles usados. Mira. No hay firma de médico. Solo el sello de un bufete de abogados. De mi exmarido. Emily examinó cada página con el ceño fruncido. Conozco a alguien que puede revisarla. Esa persona era la profesora Esther Bloom, psicóloga forense de la Universidad del Pacífico, quien había trabajado en docenas de casos de menores. Con el apoyo de Eleanor Monroe, Emily organizó una evaluación psicológica independiente para Lila. Por primera vez fuera de un hospital, se conocieron en la casa de Nathan. Esther no había traído un montón de preguntas. Simplemente se sentó junto a Lila en la mesa de la cocina,
Colocó unas cuantas fotografías en blanco y negro frente a ella, árboles, manos, siluetas, y preguntó con dulzura, ¿alguna vez has pensado que merecías ser abandonada? Lila meneó la cabeza. ¿Crees que fue tu culpa? Lila bajó la mirada. Siguió un largo silencio. Luego, en voz baja, dijo, no. Pero si no hubiera estado allí, quizá papá no se habría enfadado. Esther no escribió nada. Simplemente miró a Nathan, de pie junto a la puerta, y luego a Emily. Ella no es una niña que intenta engañar a nadie. No necesita que le crean. Necesita que la reconozcan. Al mismo tiempo, afuera, la tormenta estaba aumentando. El sitio de noticias Monitoreo Familiar publicaron un extenso artículo acusando a Nathan de haber montado la situación con fines publicitarios. Usaron una foto suya frente al hospital, con el siguiente texto: el viudo y el niño indocumentado, un escenario perfecto de relaciones públicas. Los comentarios debajo de la publicación estaban divididos. ¿Quién trae a casa el hijo de otro si no tiene un plan? Si realmente es tan bueno, ¿por qué no deja a Lila hablar en público? Nathan no respondió. Pero esa noche se quedó en el porche un largo rato, con el teléfono en la mano, apagándolo, encendiéndolo, leyendo, borrando, hasta que, al final, no envió ningún mensaje a nadie. Lucas, su sobrino, estaba en la cocina, observando por la rendija de la puerta. No dijo nada. Simplemente colocó una manta fina en el sofá cercano, el mismo donde Nathan solía dormirse después de medianoche. Emily tomó una decisión. Concertó una reunión con la jueza Judith Cole, quien supervisaba el caso. Judith era una mujer que había batido muchos récords en el ámbito jurídico, la jueza más joven de la región en el momento de su nombramiento, pero era conocida por no dejar nunca que la presión política influyera en sus decisiones. En su oficina, saludó a Emily con una mirada que no era dura, pero tampoco se conmovía fácilmente. ¿Viniste a pedirme que tome partido? No, respondió Emily. Vine a preguntarte, si fueras esa niña abandonada e incrédula, ¿qué querrías que hiciera un adulto? Judith no respondió de inmediato. Golpeó ligeramente el bolígrafo contra el archivo de su escritorio. La verdad no necesita ser gritada, dijo finalmente. Hay que verla. Al día siguiente, se emitió oficialmente una citación contra Andrew Bennett. En una breve conferencia de prensa, el portavoz de la investigación confirmó: el señor Andrew Bennett fue citado por abandonar a un menor en una situación peligrosa. Cuando los periodistas lo interrogaron, Andrew solo pronunció una frase. Otra treta de quienes quieren derribarme por despecho. Mi hija, si dice algo, debe recordar algo malo. Esa noche, en la pequeña casa de madera, Lila se sentó junto a Nathan en un sillón, hojeando su cuaderno de bocetos. Señaló un dibujo y susurró: esta persona es papá. Nathan no le preguntó cómo lo sabía. Simplemente le puso una mano en el hombro, tan leve como un suspiro. No es nada, dijo. Estaré aquí hasta que esa persona deje de asustarte. La luz del atardecer se derramaba pálida y pesada sobre el largo pasillo del despacho de abogados privado de Evan Blake. Dentro, el sonido de una escritura rápida y constante resonaba como el tic-tac de un reloj. Nadie mantenía contacto visual prolongado. Cada conversación parecía más una preparación para un juicio que el ritmo de la vida cotidiana. Evan Blake, de unos 40 años, con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa breve como un signo de puntuación, era conocido como el negociador invicto. Había salvado a muchas figuras envueltas en escándalos de la condena pública, incluso cuando ellos mismos habían cavado el hoyo. Para Evan, la naturaleza no importaba. La historia sí. Andrew Bennett se sentó frente a él, con gafas de sol puestas, en el interior. Sus gestos eran los de alguien que no teme a los sistemas ni a los juicios, solo temía perder el control. ¿Qué dirá?, preguntó Evan, abriendo un grueso expediente. Dirá que dejé a la niña en el bosque. Que soy un demonio disfrazado de humano. Andrew se encoge de hombros. Pero lo importante es que nadie vio nada. Ningún vídeo. Ninguna grabación. Solo las palabras de una niña y una mujer que se sometieron a una evaluación psiquiátrica. Usaremos exactamente eso, asintió Evan. Revisaré todo el historial médico de Rachel. Si hay el más mínimo indicio de inestabilidad. No terminó la frase.
No tenía por qué hacerlo. Así que todo lo que dice es solo un síntoma. Esa noche, la segunda esposa de Andrew, Gloria, asistía a una conferencia de prensa privada organizada por el grupo de vigilancia familiar. Llevaba un elegante vestido y sostenía un pañuelo blanco con encaje. Gloria hablaba despacio, como si cada palabra le costara arrepentimiento. Lo siento mucho por todo, pero un día Rachel golpeó a la niña. Fui yo quien la llevó a una clínica privada, donde le diagnosticaron problemas emocionales. No quería decirlo, pero ya no puedo callármelo. La cámara enfocó el rostro lloroso de Gloria. El público vio a una madre valiente protegiendo a su hijo. Nadie notó la mano que agarraba el pañuelo hasta que estuvo completamente arrugado. En otra parte, Emily Hart, después de pasar días buscando información en viejos archivos administrativos, encontró el camino a un antiguo campamento de serpientes que hacía mucho que estaba cerrado en la parte sur del bosque Stady Pines. El dueño del campamento, Howard Green, tenía 60 y tantos años. Vivía solo, cuidaba de los pocos animales que quedaban y conservaba todos los registros desde que el campamento estuvo activo. Andrew Bennett, asintió Howard al oír el nombre. ¿Lo recuerdo? Emily abrió su cuaderno. ¿Estás segura? Alguien así vino a preguntarme esto a principios del año pasado. Volvió a asentir. No di ningún nombre, pero un coche plateado, zapatos de cuero caros, una voz como la de alguien acostumbrado a que le hagan cosas. ¿Qué preguntó? Donde aún había serpientes en el bosque. No las domesticadas, sino las venenosas. Emily anotó cada detalle. Luego levantó la vista y preguntó, ¿has pensado alguna vez en denunciar el incidente a la policía? Howard rió suavemente. Estoy acostumbrado a que la gente tenga serpientes, no por amor a los animales. Simplemente no pensé que alguien las usaría para abandonar a su propio hijo. Rachel llegó a casa de Nathan Grayson una fría mañana de principios de octubre, cuando el rocío aún cubría la hierba y el sol aún no asomaba entre los árboles. No llamó antes, ni hizo una llamada. Fue Lucas, un chico de mirada penetrante y voz seca, quien abrió la puerta. Dudó, mirando a la esbelta mujer que tenía delante con evidente cautela. Soy la madre de Lila, dijo Rachel sin suavizar el tono, sin suplicar, solo una verdad que necesitaba ser escuchada correctamente. Lucas asintió y luego desapareció. Unos minutos después, apareció Nathan, con expresión seria. ¿Puedes darme un momento?, preguntó, con una mano en el marco de la puerta y los hombros encorvados como para bloquear un mundo no deseado. Rachel asintió. Se sentaron en un banco de madera del porche. Nathan no le preguntó por qué había venido. Le preguntó, ¿por qué no has estado allí estos últimos 4 años? ¿Por qué no has apelado? ¿Por qué no has hablado? Rachel sacó una pila de papeles viejos del bolsillo de su abrigo, con los bordes amarillentos. Por eso. Me enviaron a una clínica privada para que me examinaran. Sin médico. Solo papeles sellados. El juzgado no investigó más. Mi exmarido contrató mejores abogados que yo. La justicia hizo una pausa, mirando el patio vacío, y dijeron que si intentaba acercarme a Lila, me arrestarían por acoso. Pensé que había perdido el derecho a ser madre. Nathan miró fijamente los papeles que tenía en la mano. Se hizo un breve silencio. Luego dijo, pasa. Está dibujando. Rachel entró en la cocina como quien regresa de un lugar donde había olvidado su aroma. No había cuadros en las paredes. No había juguetes esparcidos por todas partes. Pero el olor a leche, pasteles y presencia persistía. Lila estaba sentada de espaldas a ella, con la cabeza inclinada sobre el papel. El único sonido era el constante rasgueo de un lápiz. Al acercarse Rachel, la joven levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de la mujer a la que solo se había atrevido a llamar por su nombre en sueños. Nadie habló. Rachel dio un paso a la vez, sacó la silla del otro lado, sus manos sobre la mesa, no temblando, pero vacías. Nathan se quedó en la puerta, sin intervenir. Es tu madre, dijo simplemente. Lila miró a Rachel, sin miedo ni alegría. Era la mirada de alguien que se preguntaba si el mundo era real o solo otra cosa a punto de desaparecer. Sé que no estuve ahí cuando me necesitabas, empezó Rachel con voz tranquila, como un hilo que une viejas lágrimas, pero nunca dejé de pensar en ti.
Ni un solo día. Lila parpadeó. Pensé que no querías encontrarme. Sí. Pero dijeron que no era lo suficientemente normal para ser madre. Y yo, estúpidamente les creí. Pasó un minuto. Entonces Lila dejó el lápiz. Se levantó, ni despacio ni con prisa, y se acercó. Rozó la mano de Rachel contra ella, como si rozara una sombra que la había seguido durante toda su infancia. Sin abrazos. Sin lágrimas. Pero su rostro se suavizó, como la primera brisa después de un largo invierno. Esa tarde, Nathan llamó a Rachel al porche. Sobre la mesa estaba la libreta que usaba para guardar sus papeles. Hay algo que creo que deberías escuchar directamente de él. Reprodujo una grabación. La voz de Lila resonó, suave, tranquila, casi un susurro. Cuando papá cerró la puerta, la cerró con llave desde afuera. No lloré, pero recuerdo haber pasado hambre 2 días. Un día, mi madrastra echó agua en mi plato de fideos y dijo que era para el perro. Me golpeó con la escoba. No sabía por qué. Quizás porque no la llamaba mamá. Nathan dejó de leer. Rachel permaneció allí sentada, pálida. Las manos sobre las rodillas le temblaban ligeramente. Lila te dijo eso, susurró. A mí y a su profesora de arte, dijo. Dijo que la niña dibuja sin lágrimas. Pero cada dibujo es frío y húmedo. El silencio continuó. Entonces Nathan dijo suavemente, no podemos permitir que esto continúe. No podemos permitir que un niño cargue con las cicatrices de un adulto ni un día más. Rachel asintió. Por primera vez, ese gesto no evadía nada. Lo que sea necesario, dijo. Siempre y cuando ya no la consideren un error. En la sala de interrogatorios de la comisaría, Andrew fue citado oficialmente. Tenía ante sí una copia de un vídeo grabado en una gasolinera, en el que su coche aparecía en la linde del bosque, justo en el momento en que Lila había desaparecido. ¿Tiene algo que decir?, preguntó el oficial. Como cualquier padre, llevé a mi hija a dar un paseo, dijo con una sonrisa burlona. La niña estaba jugando y se perdió. Denuncié su desaparición. Pero la gente no lo ve. Hay pruebas que usted pidió sobre serpientes venenosas, replicó Emily, quien fue invitada a la audiencia. Andrew se recostó y exhaló. Un hijo que nadie quería. Mi exesposa está loca. No metas tus emociones en la ley. Soy yo el que está siendo calumniado aquí. La sala del tribunal estaba abarrotada. En las últimas filas, los periodistas se daban golpecitos con las manos en voz baja, la gente susurraba, no porque se tratara de una celebridad, sino porque hoy, una niña se enfrentaría al hombre que una vez la abandonó. A plena luz del día. Bajo los focos. Y frente a un sistema que todos han cuestionado durante mucho tiempo. La jueza Judith Cole estaba sentada en el centro, vestida con un traje gris pálido, sin apartar la mirada del acusado en ningún momento. Andrew Bennett vestía traje, con las piernas cruzadas y el rostro sereno. A su lado, el abogado Evan Blake sostenía un expediente, como un atrezo bien preparado para la próxima función. El fiscal comenzó, señoría, este caso no requiere una acusación extensa. La víctima es una niña de 7 años. El acusado es su padre biológico. Contamos con pruebas fotográficas, grabaciones de audio, testimonios independientes y, lo más importante, tenemos la verdad. El agente Carter fue llamado a declarar. Mostró imágenes de la cámara de una gasolinera. El Ford plateado de Andrew se detuvo en el límite del bosque Shady Pines a las 6:47 de la tarde, el mismo día que Lila desapareció. Andrew salió, abrió el maletero y sacó una caja de plástico. Siguiente, datos GPS del sistema del vehículo. El vehículo salió de la zona forestal sin señal del asiento trasero durante el viaje de regreso. Carter continuó, confirmamos que el señor Bennett desactivó el asiento de seguridad infantil a las 7:01, apenas 14 minutos después de salir de la última parada. Testimonio, el señor Howard Green, propietario de la antigua granja de serpientes, se puso de pie y habló claramente. Una vez me preguntó dónde aún había serpientes venenosas. En algún lugar apartado. Aún sin vallar. Eso fue exactamente lo que me dijo. El abogado Evan protestó. No dio su nombre.
¿Cómo puede estar seguro de que era el acusado? Howard se encogió de hombros. Llevaba zapatos de cuero italiano. Abrió una cartera chapada en oro. Conducía el mismo coche que acabo de ver en el vídeo. No conozco a dos hombres así en un año. La reportera Emily Hart agregó más evidencia. Verificamos que el diagnóstico de salud mental de Rachel Bennett era falso. La clínica que lo emitió había cerrado. Ningún médico había firmado el informe. Y algo más. Mostró una captura de pantalla, una solicitud de apelación que había sido rechazada porque el equipo legal de Andrew la había bloqueado. Rachel no perdió la custodia de su hijo por una enfermedad, sino porque no tenía poder. El abogado Evan respondió. Dio un paso adelante con voz tranquila. Todos quieren creer una historia emotiva. Pero un tribunal no confía en las emociones. Una niña se deja influenciar por quienes la rodean. Y no hemos probado que el señor Bennett tuviera la intención de abandonar a su hija. Pudo haber sido un accidente, un malentendido. Lila dio un paso al frente, sosteniendo un osito de peluche desgastado que Linda, la dependienta, había preparado con esmero. Habló en voz baja, con un ritmo constante, casi un susurro. Papá me dejó sentarme bajo el árbol. Dijo que iba a buscar comida. Pero no regresó. Conté hasta 50. Luego más. Luego dejé de contar. Una serpiente pasó nadando. No me moví. Pero tenía más hambre que miedo. Al anochecer, pensé que quizá mamá ya no quería verme. Pero alguien llegó. No me pidió nada. No me regañaron. Simplemente me dieron un abrigo y se sentaron a mi altura. Nathan se levantó, liberando por fin la furia contenida en el silencio. Avanzó sin esperar a que lo llamaran, con la voz entrecortada, cada palabra clara sin gritar. Esta chica no necesita un padre. Necesita a alguien que no la abandone nunca más. No soy un héroe. Solo estuve allí en el momento justo. Pero quienes deberían haber estado, decidieron irse. Nadie tiene derecho a volver a hacerle daño. Ni por dinero. Ni por su reputación. Ni por la custodia legal. La jueza Judith recorrió la sala con la mirada. Su mirada se detuvo un rato en Andrew, quien se retorcía las manos bajo la mesa, con los ojos enrojecidos, no por la emoción, sino por la certeza de que no había salida. El tribunal declara al acusado Andrew Bennett culpable de abandono intencional de una menor, poniendo en peligro su vida. Se le decreta prisión preventiva inmediata. Se emite una orden de investigación contra Gloria Bennett por proporcionar documentos médicos falsos, con efecto a partir de hoy. En el silencio que siguió, Lila se volvió hacia su madre. Rachel sonrió. Sin lágrimas. Sin amargura. Solo una madre, finalmente donde pertenece. Lila le apretó la mano con más fuerza, por primera vez, sonrió. No porque el malo estuviera siendo castigado. Sino porque, por primera vez, tanta gente había decidido quedarse.